¿A quién creemos? ¿A Dios o a los hombres? Pareciera una pregunta con una respuesta obvia para todo cristiano, pero ¿es realmente obvia la respuesta? Voy a partir de una base común a todo cristiano, de cualquier denominación o iglesia a la que pertenezca. Todos reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que ningún cristiano pondría esto en duda, pero cuando vamos al detalle y empezamos a ver algunos versículos o partes específicas de la Biblia, empiezan ciertos cuestionamientos o diferencias de opinión. Las diferentes interpretaciones de lo que la Biblia dice explica por qué hay tantas religiones cristianas. Todas creen en la Biblia, pero tienen distintas interpretaciones, distintas creencias basadas en la Biblia. No voy a entrar en esta parte, ya que no es mi intención explorar las diferencias que hay entre las distintas religiones cristianas. Me voy a centrar más bien en un punto que en el mundo moderno se hace cada vez más importante. Si tú eres cristiano y yo te pregunto, ¿en qué Dios crees? ¿Crees en Dios tal como Él se ha revelado? ¿O crees en una concepción de Dios con características creadas por alguna persona? ¿Cuál sería tu respuesta? Para ilustrar esto bíblicamente, vamos a comenzar por la primera frase del primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Crees en esta declaración? ¿Crees en un Dios creador que creó todo lo que existe? Esta primera frase pone a prueba nuestra fe. Hay dos teorías sobre la creación del mundo, la teoría evolucionista y la teoría creacionista. Ambas son teorías no probadas científicamente. Aunque la teoría evolucionista se vista de una serie de argumentos científicos, al final no puede demostrar cómo se creó el principio de todo o cómo se creó la vida. Por lo tanto, aunque los científicos no estén de acuerdo, cada persona se adhiere a una u otra teoría por fe, y no porque alguna de las dos teorías esté científicamente demostrada. A quien creemos lo hacemos por fe. El rey David amaba a Dios y declaró su fe en Dios Todopoderoso en Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos da también testimonio de nuestro Dios creador. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice que Jesús, mencionado como el verbo o la palabra, como lo identifica claramente Juan más adelante en este capítulo de su Evangelio, es el creador y es el mismo Dios. Hay una consistencia en la Biblia sobre el poder de Dios que a través de su palabra creó todo lo que existe. Estas no son metáforas o símbolos, son narraciones reales. Como cristiano,
yo no me atrevería a ponerlas en duda. Dios es el creador de todo lo que existe. En el mundo moderno, la teoría de la evolución es la que respaldan la inmensa mayoría de los académicos y científicos. Es la que se enseña en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, en las películas. Por otra parte, la teoría creacionista de un Dios creador está desprestigiada y a quienes creemos en ella se nos tilda de ignorantes o al menos de ingenuos. Por eso la gran mayoría de los seres humanos no vacila en declarar que creen en la evolución. Y aquí está el problema. Muchos de ellos son cristianos, o sea, creen en Dios, pero también creen en la evolución. ¿Cómo concilian esta contradicción que tienen en su mente? Aquí es donde empieza la adaptación de la palabra de Dios para conciliar dos conceptos antagónicos. Algunos, reconociendo que Dios es el creador de todo, concilian al Dios creador con la teoría de la evolución, diciendo que Dios es el creador del origen de todo, que después evolucionó hasta lo que conocemos hoy. Una clara limitación al poder de Dios al no creer que Dios puede crear, por ejemplo, al ser humano directamente, tal como es hoy día. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en Génesis capítulo 2, versículo 22, que agrega, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. O sea, Dios creó un hombre y una mujer, y toda la humanidad proviene de esta primera y única pareja de seres humanos que Dios creó. O sea, no venimos de la evolución de un mono, ni de un anfibio, ni de una ameba. Dios creó un hombre y una mujer adultos en la forma que su palabra lo describe. ¿Crees en esto? En ninguna parte de su palabra dice algo diferente, alguna otra interpretación acerca de la creación del hombre, o alguna sugerencia de que esta es una narración simbólica, sino que, por el contrario, confirma la creación de un primer hombre, solo uno, del cual proceden todos los demás. Veamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, refiriéndose a Jesús. Lo que nos dice Pablo es consistente con Génesis, que hubo un primer hombre y no una serie de hombres que aparecieron simultáneamente en algún momento, como sería el caso de una evolución de las especies hasta llegar al hombre. Pensar que la narración bíblica de la creación es simbólica o una metáfora no tiene sentido. Si Dios es todopoderoso y el objetivo era crear un ser humano, ¿por qué no crear directamente un ser humano? En lugar de esperar millones de años a que una partícula viviente evolucionara hasta convertirse en un ser humano. No limitemos el poder de Dios. Personalmente, creo en el poder grandioso e infinito de Dios y que Dios puede crear directamente un hombre y una mujer adultos. Prefiero que me traten de ignorante, pero no cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Existe una tendencia
en el mundo de hoy a no creer en la palabra de Dios o adaptarlas buscando otras explicaciones a lo que Dios dice. El resultado de esta tendencia es que nos apartamos de Dios, como lo dice el libro de Hebreos. En Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este versículo se puede aplicar a lo que ocurre en el mundo de hoy. Al dejarnos arrastrar por concepciones evolucionistas o conceptos postmodernistas donde la verdad es relativa. Dejamos de creer en la palabra de Dios, dejamos de creer en un Dios creador y eso nos aparta de Dios y de Cristo. Pasamos a ser cristianos solo de nombre, pero no por convicción. Lo que está ocurriendo en estos tiempos no es sino otra estrategia de Satanás para apartarnos de Dios. Ese es y ha sido siempre su principal objetivo desde la creación del hombre. El apóstol Juan nos entrega las palabras de Jesús, donde hace una clara diferencia entre quienes escuchan a Dios y quienes escuchan a Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿a quién oímos? ¿A quién creemos? ¿De quién somos? Satanás, con sus millones de demonios y su poder engañador y mentiroso, ha ido conquistando las mentes de los seres humanos para apartarlos de la verdad, con el propósito de apartarlos de Dios, sin que los hombres se den cuenta. Los seres humanos más bien creen que son sus propios sabios razonamientos lo que les ha hecho descubrir una verdad que es diferente a la verdad de Dios. Voy a terminar con una parte de la carta de Pablo a los romanos que se aplica a lo que ocurre en el mundo moderno, diciendo de las personas que se envanecen en sus razonamientos o conocimientos. En Romanos capítulo 1, versículos 22 y 25 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es muy claro el mensaje de Pablo cuando dice que a pesar de que Dios ha manifestado su poder a través de todo lo que Él ha creado, el ser humano, en lugar de reconocerlo como nuestro Dios creador, ha cambiado la verdad por la mentira, honrando y dando culto a lo que dicen otros seres humanos en lugar de lo que dice Dios. Dios nos dio la libertad para decidir en qué y a quién creer. Cada uno de nosotros puede hacerse la pregunta: ¿a quién creo? Yo creo en Dios y en su palabra, y no me dejaré llevar por razonamientos, conceptos y argumentos que la contradigan, por elaborados y racionales que parezcan. ¿A quién crees tú? ¿A Dios o a los hombres? Que Dios te bendiga.